Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir las series turcas más adictivas, los actores más guapos y por supuesto, los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo otomano. Hoy vamos a destapar un bombazo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Kerem Bürsin, nuestro galán por excelencia, parece haber dejado atrás el pasado y, atención, fans, Melissa está en escena con un posible sí quiero. ¿Quieren saber todos los detalles? Pues quédense conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de que sigamos, no olviden suscribirse a mi canal. Sí, así como lo oyen. Suscríbanse para no perderse ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis profundos, rankings de las mejores series y, por supuesto, los chismecitos más sabrosos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. Vamos a hablar de algunas series turcas que, de una forma u otra, tocan temas de segundas oportunidades, nuevos amores y, claro, esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Y para empezar, vamos a enfocarnos en la posible nueva relación de Kerem Bürsin y cómo este tema se refleja en las series que tanto amamos. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con un romance de telenovela en la vida real? Y cuando los actores que interpretan esos romances se convierten en pareja y luego, bueno, digamos que la cosa se pone aún más interesante. La primera serie que quiero mencionar es Senkalkam. Sé que muchos ya la conocen, pero es imposible hablar de Kerem Bürsin sin mencionarla, especialmente si hablamos de romances y segundas oportunidades. Esta comedia romántica nos presenta a Eda Ylz, una joven florista con sueños truncados, y a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador. Por un juego del destino, o más bien por un contrato, se ven obligados a fingir que están comprometidos. Lo interesante de esta serie, además de la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, es cómo ambos personajes evolucionan y se dan una segunda oportunidad en el amor. Serkan, que al principio parece un robot sin sentimientos, poco a poco se va abriendo a Eda, mostrando su lado vulnerable y aprendiendo a amar de nuevo. Eda, por su parte, le enseña a Serkan a disfrutar de la vida y a no tener miedo a arriesgarse. La trama explora la idea de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, lo que parece un simple contrato, puede convertirse en algo mucho más profundo y significativo. ¿No les parece que esta serie es un reflejo de la vida real, donde a veces las cosas no salen como las planeamos y terminamos encontrando el amor donde menos lo esperamos? Y hablando de Kerem, bueno, después de su relación con Hande, la noticia de que ahora podría estar con Melissa. Es un bombazo. La ruptura con Hande fue muy pública y dolorosa para muchos fans, que veían en ellos a la pareja perfecta. Por eso esta nueva relación de Kerem ha generado tanta expectación y, por qué no decirlo, un poco de incredulidad. ¿Será que realmente ha encontrado el amor de nuevo? ¿O es solo una forma de pasar página y seguir adelante? Ahora, vamos a sumergirnos en otra serie que explora las complejidades del amor y las segundas oportunidades, Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie, protagonizada por Burak Deniz y Hande Erçel, nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre atractivo pero arrogante. La serie explora el tema de las mentiras y cómo éstas pueden afectar las relaciones. Hayat, al mantener su identidad falsa, se ve envuelta en una serie de situaciones cómicas y dramáticas. Sin embargo, a medida que conoce a Murat, se da cuenta de que está enamorada de él y que su mentira podría destruir su relación. Esta serie es relevante porque nos muestra cómo el amor puede superar los obstáculos, incluso cuando estos son creados por nosotros mismos. También nos enseña la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación. Y volviendo a la vida real, ¿será que Kerem está siendo honesto con sus sentimientos? ¿O hay algo más detrás de esta nueva relación con Melissa? El misterio continúa. Porque claro, la vida real no es una telenovela, aunque a veces se le parezca mucho. Quizás Kerem simplemente está disfrutando de su soltería y conociendo gente nueva. O quizás Melissa sea la mujer que le robe el corazón para siempre. Solo el tiempo lo dirá. Pero, el drama. Cambiando un poco de registro, vamos a hablar de Kiral Kask. Esta serie, protagonizada por Bahar Arduç y Elçin Sangu, nos presenta a Defne Topal, una camarera que acepta un trato inusual para salvar a su familia de las deudas. Debe enamorar y casarse con Ömer İplikçi,
un diseñador de zapatos exitoso y soltero, a cambio de una gran suma de dinero. Lo interesante de Kiral Kask es cómo la serie explora el tema del amor por conveniencia. Daphne al principio solo está interesada en el dinero, pero a medida que conoce a Homer, se enamora genuinamente de él. La serie nos plantea la pregunta de si el amor puede surgir de una mentira y si es posible construir una relación sólida sobre una base falsa. Además, la serie nos muestra cómo el dinero y el estatus social pueden influir en nuestras decisiones amorosas. ¿No les parece que esta serie también tiene un paralelismo con la vida real, donde a veces las presiones familiares y sociales nos obligan a tomar decisiones que no siempre son las más sinceras? Y hablando de presiones, ¿será que Kerem siente alguna presión por parte de los medios o de su entorno para empezar una nueva relación? La fama a veces puede ser un arma de doble filo, y es posible que Kerem esté sintiendo la presión de tener que mostrarse estable y feliz ante el público. Ahora, vamos a hablar de una serie que explora el tema del matrimonio arreglado y cómo este puede dar lugar al amor, Erkay. Esta serie, protagonizada por Ebru Şahin y Aknan Zu, nos cuenta la historia de Reyyan Anadolu, una joven que es obligada a casarse con Miran Aslan Bey, un hombre que busca venganza contra su familia. Erkay es una serie dramática que explora temas como la venganza, el odio y el perdón. A pesar de las circunstancias iniciales, Reyyan y Miran se enamoran profundamente. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir incluso en los entornos más hostiles y cómo puede superar los prejuicios y las tradiciones. Además, Erkay nos enseña la importancia de romper los ciclos de violencia y de perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Esta serie es un recordatorio de que el amor verdadero puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Y hablando de transformaciones, ¿será que la relación de Kerem con Melissa es una señal de que está buscando un nuevo comienzo, dejando atrás el pasado y abriéndose a nuevas posibilidades? ¿Una transformación personal que lo lleve a un nuevo capítulo en su vida amorosa? La pregunta está en el aire. Pasemos a otra serie que nos habla de superar el pasado y encontrar un nuevo amor, Güneş İnkler. Esta serie, protagonizada por Emre Nay y Ebru Malasia, nos cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se casa con Haluk, un hombre rico y poderoso. Güneş tiene 3 hijas y la serie sigue sus vidas mientras se adaptan a su nueva vida en Estambul. Lo interesante de Güneş İnkler es cómo la serie explora el tema de la familia y cómo ésta puede ser reconstruida después de una tragedia. Güneş, después de haber sufrido un trauma en el pasado, encuentra en Haluk una nueva oportunidad para ser feliz. La serie nos muestra cómo el amor puede curar las heridas y cómo es posible construir una nueva vida incluso después de haber perdido todo. Además, Güneş İnkler nos enseña la importancia de la resiliencia y de no rendirse ante las dificultades. Y volviendo a Kerem, ¿será que está buscando en Melissa esa figura que le ayude a superar el pasado y a construir un futuro más feliz? ¿Un refugio después de la tormenta mediática que rodeó su relación anterior? Solo él lo sabe. Y para finalizar con este recorrido por las series turcas que exploran el tema del amor, las segundas oportunidades y los giros inesperados, quiero mencionar a Fili Aşk. Esta serie, protagonizada por Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, nos cuenta la historia de Ayşe Özdemir y Kerem Yiğiter, 2 jóvenes que se ven obligados a casarse para evitar un escándalo. A Fili Aşk es una comedia romántica que explora el tema del matrimonio por conveniencia y cómo este puede dar lugar a un amor verdadero. Ayşe y Kerem al principio no se soportan, pero a medida que se ven obligados a convivir, empiezan a conocerse mejor y a enamorarse. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir de la convivencia y cómo es posible encontrar la felicidad incluso en las situaciones más inesperadas. Además, a Fili Aşk nos enseña la importancia de la comunicación y de la confianza en una relación. Y, ¿quién sabe? Tal vez Kerem y Melissa nos sorprendan con una historia de amor que comience de forma inesperada y termine en un final feliz. Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, seguiremos especulando y fantaseando con la idea de que los finales felices de las telenovelas también pueden existir en la vida real. Pero volviendo al tema central, ¿quién es Melissa y por qué está generando tanto revuelo? Poco se sabe de ella públicamente, lo que alimenta aún más la curiosidad de los fans. Algunos rumores apuntan a que es una modelo o actriz emergente, mientras que otros aseguran que es una persona ajena al mundo del espectáculo. Sea como sea, su nombre está en boca de todos, y las redes sociales están ardiendo con comentarios y especulaciones sobre su relación con Kerem. ¿Será la definitiva?
Llegaremos a ver a Kerem Bürsin caminando hacia el altar con Melisa a su lado. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de drama, romance y chismecitos turcos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series que exploran el tema del amor, las segundas oportunidades y los giros inesperados. Hemos visto cómo estas series, de una forma u otra, reflejan la vida real y cómo nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. No olviden dejarme en los comentarios qué series de las que mencioné son sus favoritas, si conocen alguna otra serie que trate estos temas y, por supuesto, qué opinan del posible romance entre Kerem Bürsin y Melisa. Quiero leer todas sus opiniones. ¿Creen que esta relación tiene futuro? ¿O es solo un romance pasajero? Compartan sus teorías. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y, lo más importante, que se suscriban a mi canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis profundos, rankings de las mejores series y, por supuesto, los chismecitos más sabrosos. Los espero en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, romances apasionados y, por supuesto, mucho drama. Disfrútenla al máximo.